El Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hágase un lugarcito, mi hermana, hágase un tiempito para poder reunirse y, estar las hermanas juntas y en armonía. Bendito Dios. Aleluya. Bien, vamos a continuar, hermanos. Estamos hablando acerca de la oración como gracia de parte de Dios para nuestras vidas. Son tres partes que quería ver. La primera, la oración personal. Segundo, la oración intercesora. Y en tercer lugar, la oración congregacional. Todo lo que tiene que ver con la oración es importante y más que importante, como venimos viendo, porque es el medio que Dios eligió para que nos comunicáramos con Él. Por eso le llamamos otra de las gracias de parte de Dios, o favores o misericordia, con las que Dios nos bendice, porque por medio de la oración, hermanos, tenemos comunión con Dios, podemos hablar con Él, llevarle nuestra necesidad, llevarle nuestras cargas, y a través de la oración le contamos a Él nuestras cosas y tenemos comunión con Dios. Primero hemos visto la oración personal, estábamos viendo la oración intercesora. El jueves terminamos hablando como ejemplo, pusimos a Daniel y a Nehemías, dos hombres de Dios, que ellos intercedieron por el pueblo para con Dios, y Dios realmente respondió a aquella oración, porque Dios oye la oración de los suyos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La oración, ¿qué es lo que requiere la oración? Algunas cosas que vamos a ver hoy. La oración requiere fe, requiere que sea hecha en el nombre de Jesús, requiere que sea conforme a la voluntad de Dios y estar en la voluntad de Dios. El apóstol Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces a veces nos preguntamos cómo tiene que ser la oración, si debe contener alguna fraseología o algunas palabras que hagan que sea más fuerte. En realidad, en la palabra de Dios tenemos, no solamente como hemos visto en estos días, la necesidad de la oración, la importancia de la oración, sino también nos enseña la palabra de Dios cómo orar. Entonces decimos, hermanos, la oración eficaz requiere que se tenga fe. San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, el Señor Jesús dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, es importante que la oración sea hecha con fe. El domingo hablábamos acerca de que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe es importante, claro que es importante, hermano. Por lo tanto, el Señor lo toma como una parte fundamental de la oración. Por tanto, de cierto os digo que por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, un principio de la oración eficaz es la fe. Hablábamos el domingo acerca de la fe se apodera no de lo que tiene, sino de lo que no tiene. La fe se apodera no de lo que ve, sino de lo que no ve. Por eso es fe. Entonces, cuando oramos, hermanos, es importante que tengamos fe ¿en qué? Y en varias cosas. En que Dios oye la oración, en que Dios tiene poder para responder nuestra oración y cambiar cualquier situación. Tener fe en la voluntad de Dios, porque hay veces que el cristiano cree que tiene que orar de dos maneras. Una, Señor, tú tienes poder para cambiar la situación. Y si no, que sea hecha tu voluntad. Como si la voluntad de Dios fuese negativa. Y la voluntad de Dios nunca es negativa, siempre es positiva. ¿Por qué positiva? Porque es para nuestro provecho. Nunca Dios va a hacer algo para dañarte o perjudicarte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, el propósito de la voluntad de Dios no es arruinar gente ni hacer sufrir personas. La voluntad de Dios
es buena para nosotros. De hecho, es agradable y es perfecta. Entonces, la fe, la oración debe ir acompañada de ese tipo de fe. Primero, que Dios me oye. Segundo, que Dios tiene poder para cambiar y revertir cualquier situación. Y tercero, que Dios, en su voluntad, va a hacer lo mejor para mí. Entonces, la fe es parte muy importante. San Marcos también, capítulo 9, versículo 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tenemos ahí donde el Señor está hablando con un padre que tiene un hijo endemoniado y bueno, viene con la necesidad. Y la respuesta del Señor es, el versículo 22 dice, le está contando el padre, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús no le dice, bueno, vamos a ver si puedo. El problema no es Él, el problema somos nosotros. Si puedes, el problema está en vos, le está diciendo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces es importante, hermano, que la oración vaya acompañada de fe. Amén. Hebreos, capítulo 10. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿De qué manera nos acercamos a Dios? En oración. ¿Y cómo tiene que ser esa oración? En fe. Jesús lo dijo en los dos versículos que leímos. El apóstol acá que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Así que, mi hermano, esto es muy importante en la vida del cristiano. El mismo Hebreos, capítulo 11, que lo leímos el otro día, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y agreguemos a esto el libro de Santiago, que es el que le sigue a Hebreos, capítulo 1, Santiago, capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, hablamos, la oración eficaz. ¿Quieres que Dios escuche tu oración? Tienes que tener fe. La fe no está ahí orando y abriendo un ojo a ver si se cumplió o no. La fe confía en que Dios oye la oración, tiene poder para cambiar la realidad, que su voluntad es agradable y perfecta, y que Él puede obrar en nuestras vidas. Entonces, vemos aquí cómo el apóstol Santiago se apoya en qué, en todo esto que venimos leyendo y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. La fe es muy importante, por eso necesitamos la oración. La oración también es un ejercicio para la fe. Tenemos que aprender a prevalecer, recuerde que hemos leído acerca de permanecer en la oración, prevalecer en la oración y abundar en ella. ¿Para qué? Como le vengo diciendo, Dios no necesita de nuestra oración para orar. Él es autónomo, Él hace como Él quiere. Pero nosotros necesitamos, por medio de la oración, ejercitar nuestra fe. Porque el apóstol Santiago termina diciendo, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quién? El que duda. El que un día tiene fe, otro día no la tiene, un rato la tiene, otro rato no la tiene. Esa no es la fe que obra por medio de la oración. La fe que obra, la oración eficaz, es aquella que se apoya en Cristo, en su poder, y descansa. Y sabe que Dios va a obrar de alguna manera. Amén.
Gloria a Dios. Segundo requisito, la oración debe ser hecha en el nombre de Jesús. San Juan 14:13. Evangelio de San Juan 14:13. Aquí es el Señor quien está hablando. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. San Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí ve, mi hermano, cómo tiene que ir dirigida al Señor. La oración, hermano, no es que uno ora a cualquier cosa. La oración tiene que ir dirigida al Padre por medio de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, cree que lo recibiréis y os vendrá. Así que el Señor nos está indicando, a cada uno de nosotros, nos está indicando, hermano, que realmente tenemos que ir por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Hebreos que nos dice que Él nos abrió el camino nuevo y vivo. ¿Quién lo abrió? Cristo. Aleluya. Entonces la oración debe ir siempre dirigida al Padre. Jesús mismo lo dijo, cuando oréis, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque Él es nuestro Padre, mi hermano. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, Dios es nuestro Padre. El camino que nos abrió la entrada al Padre, ¿quién es? Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, cree que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, la oración eficaz se hace con fe. La oración eficaz va al Padre por medio de Jesucristo o a través del nombre de Jesús. Tercero, debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios. San Juan capítulo 9. Son todas estas cosas, hermanos, que estamos estudiando a través de la palabra de Dios para que nuestras oraciones, la tuya y la mía, sean oraciones eficaces. Si tu oración está sobre estas bases, tranquilo, mi hermano, que Dios oye la oración. Y a su tiempo, Dios la va a responder. San Juan, capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bien, yo puedo orar con fe. Puedo orar en el nombre de Jesús, pero no ajustar mi vida a la voluntad de Dios y hago lo que yo quiero. Ay, hermano, pero tengo fe y oro en el nombre de Jesús. Está bien, pero acá, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Por eso la Escritura, ¿qué hace? La Escritura nos va alineando para que tu vida y la mía se ajuste a lo que los principios divinos nos enseñan. ¿Y para qué? Para que Dios obre en tu vida y en mi vida. Y la oración es importante, y qué lindo cuando Dios responde nuestras oraciones, ¿verdad? Bueno, pero Dios no va a responder cualquier cosa. De hecho, San Juan termina diciendo precisamente eso, que Dios no oye, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Dentro de la oración que el Señor enseñó, dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Que Dios pueda obrar en tu vida y con tu vida como Él quiera y no como nosotros querramos. El otro día en el retiro de jóvenes hablábamos acerca de dejar que Dios sea el director de nuestras vidas. El director es el que manda, mi hermano, en lo que sea. Un director de cine, un director deportivo, un director de alguna empresa. Por algo es director. Él tiene la facultad de dirigir, de poner, sacar, ordenar. ¿Está? ¿Por qué? Porque es director. Entonces, básicamente es esto lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dejar que Dios sea el director de nuestras vidas. Entonces, nuestras vidas, si quieres que Dios escuche tu oración y que la responda, nuestra vida tiene que estar bajo la voluntad de Dios. ¿Se entiende, hermano?
Primera de Juan capítulo 5, ya antes de Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. El mismo apóstol, unos años más adelante, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuán importante es conocer la voluntad de Dios. Porque ¿qué nos está diciendo los dos versículos? San Juan 9:31, y a Dios no oye a los pecadores, pero a aquel que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Aquí San Juan nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces te das cuenta, hermano, que no es orar por orar. La oración eficaz, que es de la que estamos hablando, la oración eficaz, ¿cuál es? La oración que logra los propósitos. La oración eficaz tiene que tener estos condimentos. Saber que estamos dentro de la voluntad de Dios. Por eso no hace mucho estábamos hablando de lo importante de andar en el Espíritu, vivir bajo el Espíritu, conocer la palabra. Y hermano, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde... ¿Cómo se revela la voluntad de Dios? Y está acá en la palabra. Dios expresó, en las Escrituras, Él expresó su voluntad. Entonces es necesario que tú y yo conozcamos la palabra de Dios y de esta manera vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Tú debes saber, hermano, hermana, qué son las cosas que Dios aprueba y las que no aprueba. Es un principio fundamental en la vida del cristiano. Debemos conocer qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba. Voy a usar un ejemplo grotesco, pero me va a entender rápido. Yo estoy nervioso, oh Señor, ayúdame a conseguir cigarrillos rápido porque quiero pasar estos momentos de nervio que tengo. Señor, ¿dónde hay un kiosco para que pueda comprar un atado de cigarrillo? Y, bueno, ahí está hablando a Clara que estoy orando, pero que no conozco la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces Dios no me va a decir, bueno, mira, anda al kiosco aquel y comprate uno de... Entonces yo debo conocer la voluntad de Dios para que cuando ore, esté orando conforme a lo que Dios quiere de mí. Pero ¿y cómo sé? Bueno, hay que invertir tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces debe haber, mi hermano y mi hermana, un deseo de conocer al Señor. Un deseo de saber qué es lo que Él aprueba y qué es lo que Él no aprueba. De hecho, el Señor se enoja con profetas en el Antiguo Testamento y dice, ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Qué pasaba? No conocían esa gente, no conocían a Dios. Entonces algo que Dios despreciaba, ellos decían, no, pero esto es bueno, no pasa nada. Y las cosas que Dios quería y Dios apreciaba, las menospreciaban y las tomaban como malas. Entonces, ese desconocimiento, por eso también fue todo un combo, diríamos, ¿no? Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios, de su voluntad, lo que Dios quiere. Y si no quieres perecer, mi hermano y mi hermana, tienes que conocer a Dios. De hecho, es lo que estamos hablando. La oración eficaz es la que se hace con fe, en el nombre de Jesús, pero conforme a la voluntad de Dios. Tú tienes que saber si estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios o no. Qué sé yo, otro ejemplo, yo tengo, no sé, un compañero de trabajo, un encargado que me está arruinando la vida. Oh Señor, te pido por favor que lo elimines. Señor, elimínalo a esta persona porque la verdad que me está haciendo mal, no puedo tener comunión contigo. No estoy orando conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, ¿qué nos dijo el Señor? Que cuando nos maldigan, bendecid a los que os maldicen. Orad por vuestros enemigos. Entonces yo tengo que saber si lo que estoy pidiendo está hecho conforme a la voluntad de Dios o no. No es solamente orar por orar, sino tiene que haber un conocimiento tuyo, hermano, hermana. Debe haber un conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios. Saber qué es
lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios aprueba. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, para estar aprobado yo debo saber qué son las cosas que Dios aprueba. Y ahí está nuestra vida. El diario vivir, decisiones que tomamos diariamente, eso revela cuánto conocemos de Dios o cuánto no. Son las decisiones diarias, la manera de vivir diaria es la que revela si conocemos a Dios o no. Entonces, la oración eficaz es importante, claro que es importante, pero tiene que tener esta cosa. Tenemos que estar o andar en la voluntad de Dios. San Mateo capítulo 6. Gloria a Dios y bendita la palabra, hermano, porque ahí en la Escritura encontramos la respuesta a todo lo que necesitamos, estar o andar en la voluntad de Dios. San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, la fe, la voluntad de Dios y la vida cotidiana son las que determinan cuánto conocemos de Dios o no. Buscad, lo dice Jesús, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Bien, yo quiero que Dios me conteste mis oraciones, pero yo pospongo las cosas de Dios. Las voy posponiendo. Y la voy sacando del primer lugar y la voy corriendo porque, a mi entender, hay otras prioridades. Dios no me puede responder. ¿Por qué no me puede responder? Porque Él está diciendo que busque primero. Entonces, yo cuando leo esto, entiendo y veo qué es lo que a Dios le gusta. ¿Y qué es lo que a Dios le gusta? Que le busque primero a Él. ¿No dice así? Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, quédate tranquilo, que yo te las voy a dar, dice el Señor. Entonces, la voluntad de Dios me indica que primero tengo que aprender a poner en mi vida al Señor, su palabra, sus principios, el servicio, la búsqueda de Dios, en primera instancia, en primer lugar. ¿Para qué? Para que ande conforme a la voluntad de Dios. Eso indica que ando en la voluntad de Dios. Pero si yo oro y digo, tengo fe, oro en el nombre de Jesús, pero voy posponiendo las cosas de Dios porque, no sé, tengo cosas, no lo voy a decir, pero mis hechos lo demuestran, que son más importantes, entonces ahí estamos en problema, porque acá el Señor está diciendo que lo primero que debemos hacer es buscar a Dios en primer lugar. Primera de Juan capítulo 3, agregando a este principio que estamos hablando, volvemos casi al final del libro. Primera de Juan capítulo 3, versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, 1, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, 2. Qué linda la primera parte, ¿no? Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Qué lindo cuando uno pide cualquier cosa y la recibe, amén. Pero ve que va atado a un principio, que no es solo orar, son partes o complementos que la oración eficaz tiene que tener. Y el Señor quiere que tú lo sepas, mi hermano. Orar. Y todo el mundo ora. Ora el creyente, el no creyente, ora el evangélico, ora el católico, el testigo de Jehová, el mormón, el musulmán. Todos oran. Pero a la manera de Dios es lo que la Escritura nos dice. Acá San Juan dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, ¿te das cuenta lo importante que es tener una vida ordenada? Lo importante que es andar en el Espíritu de Dios. De hecho, el versículo anterior, el 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Está hablando de un corazón sensible, un corazón que está lleno del Espíritu de Dios, no un corazón encallecido. Porque ¿viste cómo son los callos?
El callo hace que esa parte encallecida pierda, ¿qué? Sensibilidad. Entonces vos tenés a ver, no es lo mismo que te acaricien acá a que te acaricien el talón. Porque el talón tiene una piel gruesa así, y como que no lo sentí. Ahora acá son partes más sensibles que, viste, se te para una mosca, algo ya lo sentí. Pero en el talón no. ¿Por qué? Porque, viste, ya está encallecido eso. Entonces, dice el apóstol, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué corazón? El corazón que ama a Dios, el corazón que le conoce, el corazón que está en comunión con Dios, que vive bajo el Espíritu, la guía del Espíritu, que ajusta su vida a los principios bíblicos y a la palabra de Dios. Ese corazón temeroso, respetuoso de Dios, como dice Salmo, capítulo 34, versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y escuche, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, ¿te das cuenta lo importante que es estar en la voluntad de Dios? Vuelvo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esto va en perfecta armonía con lo que San Juan nos dijo. Si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que Él nos manda, sabemos que tenemos lo que le estamos pidiendo. ¿Y qué son las cosas que nos manda? La palabra del Señor, esto que estamos leyendo. Por eso, mi hermano y mi hermana, es importante que guarde la palabra de Dios. Y sigue, versículo 16, seguimos en Salmo, ¿no? La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, mi hermano, quiero llevarte a ese punto, a que entiendas que es bueno andar en la voluntad de Dios, que es bueno conocer a Dios, que es bueno obedecer a Dios, que es bueno ajustar nuestra vida no a lo que nosotros queremos, sino a lo que Dios pide y demanda de nosotros. Eso es un favor enorme para nosotros, porque si vivimos de esta manera, la promesa aquí, hecha a través de lo que leímos, el Salmo, los ojos de Jehová están sobre los justos, los ojos de Jehová están sobre ti, y sus oídos atentos a tu clamor. ¿No es importante esto? Ahí está. Por eso, hermano y hermana, es importante ajustar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, estamos viendo lo que es una oración eficaz. ¿Y qué es una oración eficaz? Aquella que logra el propósito. Entonces, por medio de y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas,
ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Acá vemos cómo el apóstol Pablo pondera la oración. Es bueno que oremos, dice. De hecho, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. ¿Qué está diciendo? Quiero que el Hijo de Dios ore. Ore por unos y por otros, ore por las autoridades, ore por las personas, ore por los hombres, porque dicen, para que sean salvos, ¿no? Versículo 4, el cual, ¿quién? Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Y qué quiere Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces nuestras oraciones deben ir todas en esa línea, pero también deben tener una vida ordenada. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas a Dios. Y las mujeres que vivan con prudencia, dice asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa y con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. El mundo va en esa línea, hermano. Tanto el hombre como la mujer van en esa línea. Los hombres que levanten manos santas sin ira ni contienda. No, la maldad y la violencia es lo que se consume cotidianamente, maldad y violencia. Pero el cristiano debe ser distinto. El hombre cristiano debe ser distinto. No debe andar en maldad, en violencia, en agresión. Él tiene que tener una vida honrada, una vida santa, apartada del mal, que él pueda levantar sus manos y que sus manos no estén contaminadas con estas cosas. La mujer lo mismo. No es solo cosa del hombre, sino cosa de la mujer. ¿Y de qué está hablando Pablo? De la línea en la que el espíritu del mundo nos quiere llevar. Al hombre lo quiere llevar en esa línea y a la mujer en esta línea. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. ¿Te das cuenta? Ajustar nuestra vida, así como dije del hombre, que la línea del mundo. ¿Y la línea de la mujer dónde va? Y todo lo estético. Y la mujer invierte plata en cosas para el cabello, para el cutis, para los ojos, para las manos, para todo. Invierte. Esa es la línea del mundo. Pero Pablo dice, con ropa decorosa, con pudor y no está diciendo que se vista como una bruja, toda ropa rota y un sombrero puntiagudo. No, bien, se puede vestir bien, pero que no caiga en la línea del mundo. Que no ande en la línea del mundo. La línea del mundo está ahí, por ahí, lo digo porque uno, estamos en la iglesia y son cosas con las que hay que atender, ¿no? Lamentablemente hay chicas y aún hermanas que están ahí pendientes a lo último que sale. A ver, ¿de dónde? Y esto, y por ahí hablan a uno, che, ¿dónde compraste eso? Pará, tranquila. Pará, dice, no sé. ¿Qué te dice Pablo? Salite de esa línea, porque un día va a necesitar que Dios oiga tu oración y no te va a escuchar. Pero si yo voy a la iglesia, sí, pero no está en el Espíritu de Cristo. No está en el Espíritu. Lo mismo el hombre peleador, mal hablado, violento, agresivo. Vas a necesitar que Dios te escuche y Dios no te va a escuchar. ¿Por qué está diciendo Pablo? Quiero que oren todos, pero esta es la manera, chicos. Esta es la manera. Revisen porque Dios no oye a cualquiera. Dios responde a aquellos y sabemos que si pedimos conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos, que Él concede lo que pedimos, si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que Él nos manda. Entonces no es solamente venir a la iglesia y lloro en el nombre de Jesús, hay que tener una vida ordenada. Entonces, hermanos, de hecho el apóstol Pedro, creo que sí, Pedro en el capítulo 3, que habla acerca del hombre y el cuidado con la esposa, trataba a la mujer como vaso más frágil y esto que el otro, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. ¿Se te da cuenta? Cómo malas actitudes, ¿qué es la actitud? La actitud es el impulso que uno tiene y que dirige la vida hacia determinado lugar. Cuidado con las actitudes, hermano. Porque después, viste, necesitamos que Dios responda a nuestras oraciones. No sé qué pasa, Dios no me responde. Digo, oro, hermano. ¿Qué dijo usted que hay que hacer con fe? Y yo digo, sí, Señor, yo creo que va a poder. Usted dijo que era en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, y le pido.
Usted dijo que hay que ser persistente y oro todo el día, hermano, y me levanto de madrugada y oro, y oro, y oro, y no responde. Pero no era solo eso. También hay que vivir con una vida que agrade a Dios. Entonces, aquí Pablo está diciendo precisamente eso. Quiero que todos oren. Sí, buenísimo. Pero ¿de qué manera? Los hombres de esta manera y las mujeres de esta otra manera. De hecho, el apóstol Pedro, ¿qué dice? La belleza de la mujer no está en el tipo de peinado que se haga. Que se gaste 150.000 pesos en una peluquería y ahí va a ser bella. No, hermana, la belleza que la palabra de Dios muestra no es en lo que gaste en el peinado o, qué sé yo, te gastaste un vestido de Wanda Nara 1,5 millones. ¿Viste qué linda que soy? No, así piensa el mundo. Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso y vestido lujoso, sino el interno, dice. La belleza de la mujer cristiana está en su interior. Amén. En una vida, en un corazón que agrade a Dios. Esa mujer va a orar y Dios la va a escuchar. Esa mujer va a doblar sus rodillas y Satanás va a retroceder. Eso es lo que básicamente nos está diciendo la palabra de Dios. Y lo mismo en el hombre, no solo en la mujer. El hombre lo mismo. Quiero que oren, pero manos santas, mi hermano. ¿Están limpias tus manos? Las manos, como dijimos no hace mucho, las manos representan actividad. Nuestra actividad debe ser limpia, honesta, con claridad, que represente al Dios que profesamos. Quiero que así oren. Manos santas, vidas limpias, vidas transparentes. Una oración eficaz. Por eso lo puso el apóstol Santiago, lo pone como ejemplo a Elías. ¿Elías era perfecto? No. ¿Tenía fallas? Claro. El libro de la palabra del Señor dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Se enojaba, tenía miedo, se asustaba, igual que nosotros, pero él ajustó su vida a la voluntad de Dios. Hermano, hermana, ¿estás ajustando tu vida a la voluntad de Dios? ¿Por qué de qué sirven estos estudios? Si yo te voy marcando bíblicamente cómo son los puntos, y si después llevamos una vida desordenada, ¿de qué sirve? Entonces, el principio que quiero instalar en tu mente y en tu corazón es el principio de obediencia a la palabra de Dios, que tú y yo ajustemos nuestras vidas a las Escrituras. Si así lo hacemos, dice San Juan, esta es la confianza que tenemos, que cualquier cosa que pidamos, Él nos oye. ¿Por qué nos oye? ¿O por qué tenemos las cosas? Porque guardamos su mandamiento. Y hacemos las cosas que Él quiere que hagamos. Una vida ordenada, conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Así que, fíjese lo importante, hermano, de esto que Pablo afirma de la misma manera que lo hace Santiago y de la misma manera que lo hace el salmista, en los versículos que acabamos de leer. Así que bueno, estamos viendo esto, que la oración eficaz requiere fe, que sea en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad de Dios, andar en la voluntad de Dios. También la oración debe ser persistente. Lucas 18, que bueno, lo leímos, y les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. San Mateo, capítulo 7. Todas estas cosas son lo que deben tener una oración eficaz. San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué nos está diciendo esto? Persistencia. Pedid. No pasa nada. Buscá. No pasa nada. Llamá, pero no te quedes. Sé ¿qué nos enseña Mateo 7:7? Ser persistente. No renunciar. Seguir pidiendo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Colosenses capítulo 4, la oración, hermano, debe ser persistente. Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Perseverad en la oración. Así que otra de las cualidades que debe tener
La oración es ser persistente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, cortito, conciso y preciso. Orad sin cesar, en todo tiempo. Entonces, ¿cómo debe ser una oración? ¿O qué debe contener una oración eficaz? Debe tener fe, debe ser hecha en el nombre de Jesús, debe ser conforme a la voluntad de Dios, se debe vivir o llevar una vida ajustada a la voluntad de Dios y debe ser una oración persistente. Amén. Pero bueno, hermano, qué bien, pero ahora le pregunto algo. ¿Y cómo tenemos que orar? ¿De pie? ¿Cuál es la oración que Dios escucha más? ¿La que se hace de pie o de rodilla, hermano? ¿Qué posición tenemos que tomar físicamente para orar? Porque yo quiero que Dios escuche y responda a mis oraciones. Entonces, ¿cómo tengo que ponerme físicamente para orar? Por ejemplo, hermano, Daniel, él oraba de rodilla mirando a Jerusalén. Entonces quiere decir que tenemos que orar de rodilla mirando a Jerusalén. Entonces tengo que buscar en una brújula o en un mapa dónde queda Jerusalén y voy acá, un poquito más a la derecha. Un poquito más acá. Esta es la posición justa que hay que orar. Vamos a ver a través de la palabra de Dios la posición para orar. Podemos orar de pie. Primera de Reyes, capítulo 8. Bendito Dios, aleluya, y bendita la palabra. Primera de Reyes, capítulo 8, dijimos, versículo 14. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. ¿Qué era ese momento? Un momento cumbre para el pueblo de Israel. Porque ¿qué estaba haciendo? Estaba dedicando el templo de Salomón. Ya se había terminado, se había construido, y ahora ¿qué están haciendo? Lo están dedicando a Jehová. Y ahí están todos reunidos. Y es el momento en el que el rey va a elevar una oración a Dios. Y no le dice al pueblo, bueno, ahora vamos a estar en la presencia de Dios, así que arrodíllense todos. No, estaban todos de pie. Y ahí el rey, conjuntamente con el pueblo, elevan su oración. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Acá ya no es Salomón, sino es el rey Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Versículo, ya al final del capítulo 30, ellos están celebrando la Pascua. Y dice el versículo 27, después los sacerdotes y levistas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída. Y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Entonces, ve, hermano, que podemos orar de pie. Porque, viste, hay algunos que dicen, no, si vos no orás de rodillas, Dios no te va a responder. No. Acá, por ejemplo, oraron de pie. ¿Y fracasó la oración? No, porque dice, fue oída. Y su oración llegó a la habitación de su santuario, llegó al cielo. Gloria a Dios. Entonces, ¿te das cuenta, mi hermano y mi hermana? Podemos orar de pie. Nehemías, capítulo 9.
Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, había como un escenario, y allí se pararon. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Entonces te das cuenta, hermano, que podemos orar de pie. También podemos orar de rodillas. Esdras, capítulo 9, porque de eso estamos hablando. ¿Cuál es la posición para orar, hermano? Porque bueno, usted ya nos dijo que la oración es importante, que la oración, cómo tiene que ser la oración eficaz, pero ¿y cómo tenemos que orar? Bueno, ya sabe que de pie puede orar, hermano, amén. Bueno, de rodillas también. Esdras, capítulo 9, versículo 5, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, y ahí eleva la oración Esdras. Ahora Esdras no está orando de pie, está orando de rodillas. ¿Y que por eso Dios no lo va a responder? Claro que le responde. Así que podemos ver, hermano, que la posición, bueno, al final vamos a cerrar con eso. Daniel, capítulo 6. Libro del profeta Daniel, capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora bien, Daniel tenía una costumbre, orar de rodillas. ¿Y que no lo escuchaba Dios? Sí, claro que lo escuchaba, podía orar de rodillas. También podemos orar postrados. Salmo 95. Libro de los Salmos, capítulo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Acá David está invocando otra parte, postrarse. Postrarse es un poco más que arrodillado y tirarse un poquito así hacia adelante. Entonces notemos que ya la palabra del Señor nos muestra que por lo menos tenemos 3 maneras de orar: de pie, de rodillas, postrados también. Nehemías, volvemos a Nehemías. Gloria a Dios. ¿Le sirve la palabra de Dios, mi hermano? Aleluya. ¿Para qué lo usamos? Para aprender. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 8. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Acá ya no es Esdras, sino todo el pueblo. Luego de que se lee la palabra de Dios, el Espíritu de Dios cayó sobre ese lugar. ¿Y cuál fue la postura física de los que estaban ahí? Acá dice, y todo el pueblo respondió amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que es esto, porque, por ejemplo, Dios nos está dando varias maneras para orar, ¿no? Y no puso una sola. Porque si hubiera dicho, no, para orar a Dios hay que orar siempre de rodillas. Y tenemos una persona que no se puede arrodillar, ¿qué hace? No puede orar. Entonces te das cuenta que Dios no excluye a nadie, sino que nos abre el camino a todos. Gloria a Dios, aleluya.
hermano, escúcheme, si puedo orar de pie, puedo orar de rodilla, puedo orar postrado. Ya que está, puedo orar acostado. Salmo 63, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Gloria a Dios. Podemos orar acostados también. Segunda de Samuel, capítulo 12. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Segunda de Samuel, dijimos capítulo 12. A ver, el versículo 16. David está orando por un hijito suyo que está gravemente enfermo y dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Toda esa noche el rey David estuvo orando, no de pie, no de rodilla, no postrado, sino acostado. Entonces podemos ver, hermano, la bondad de Dios en esto también. Éxodo capítulo 34, podemos orar bajando la cabeza. Éxodo capítulo 34, gloria a Dios. Versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo duro a servir, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo. Así que te das cuenta, mi hermano, que no hay una sola manera física de orar. Levantando las manos, leímos en Timoteo cuando Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Pero también Salmo 28, libro de los Salmos 28, versículo 2, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Gloria a Dios. ¿Ves, hermano, que es bueno orar? Que es favorable orar. Que Dios nos incita a orar y nos está mostrando que para hablar con Dios no hay una posición física única y exclusiva. Y esto es bueno decirlo porque por ahí hay cristianos que dicen, no, si no oras de rodillas Dios no te responde. Y otros dicen, no, a mí no me gusta orar de pie porque me parece que no está bien. No hay posición para orar. De hecho, lo que sí es importante, más que la posición física, es la disposición del corazón. Por eso tomamos ese tiempo para hablar de andar en la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, ajustar la vida a los principios que la palabra de Dios nos enseña, más que lo físico. Porque, por ejemplo, el Señor nos muestra que en la plaza estaban un fariseo y un publicano orando. El fariseo estaba de pie, levantando sus manos, lo que típicamente se usaba. Pero dice que oraba consigo mismo, Dios no lo escuchaba. Aunque tenía una postura que se dirigía a Dios porque lo hacía de pie, levantando la cabeza y las manos, evidentemente cualquiera que pasaba por ahí decía, este hombre está hablando con Dios. Pero no lo estaba haciendo porque dice, hablaba consigo mismo. Entonces no es la postura física, y gracias a Dios que es así. Porque si no, el que está enfermo postrado no podría orar. El que tiene algún impedimento físico no podría hacerlo. Pero gloria a Dios que Él nos permite llegar a Él de cualquier manera física, de pie, gloria a Dios. Puedes, hermano, hermana, puedes estar en el colectivo y estar orando. Puede estar el colectivo andando y ahí estar yendo de un lado para el otro, oh Señor, y está orando.
Puedes estar sentado en tu lugar de trabajo, jovencito que estás en la escuela. También sentado puedes orar a Dios. Señor, ayúdame, Padre. Dame sabiduría, dame entendimiento. Hermano, hermana, estás trabajando en la fábrica y ahí estás en la matriz o en el horno o cual sea tu actividad. Y ahí puedes estar orando. Hermana, puedes estar cocinando y puedes estar orando. Pero si yo no oro de rodillas, no, tengo que apartarme y orar. No, hermano, puedes hacerlo en cualquier posición física. Puedes estar haciendo los mandados, gloria a Dios, aleluya. Puedes estar conduciendo y podés orar. Puedes estar acostado, puedes estar postrado en una cama en un hospital y podés orar y hablar con Dios. O sea, gloria a Dios. Gracias, Señor, que no hay impedimento físico. No hay algo físico que nos estorbe o que impida que nuestra oración sea más eficaz. Porque vuelvo a repetirlo, hay mucho de formalismo en eso. No, hermano, si no es a las 3 de la mañana y de rodillas, casi que estamos como Lutero. Oraba en la habitación de rodillas y en el piso había maíz. Y él arrodillado arriba del maíz para que sangre. Entonces, si así Dios me va a responder. Hasta que Lutero se dio cuenta que no era por obra, sino que era por gracia. Y después Lutero oró de pie y Dios lo escuchó, oró de rodilla, acostado, parado, en todo lugar. Y así es, gloria a Dios que así es. O sea, no hay nada que nos impida tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque imagínense si Dios dijera, bueno, yo quiero que oren de rodilla, nada más. Y Satanás te sorprende en el trabajo. ¿Qué hace? Jefe, ¿puedo orar? No, mijito, encima que ahora la flexibilización laboral, ahora no te dejo ni ir al baño siquiera. Pero tengo una situación, tengo que llevarla al padre. No, ¿qué padre? Vos acá tenés que trabajar. ¿Qué haríamos? Hay que orar de rodillas, tenemos un hermano en el hospital que no se puede mover, está boca arriba ahí. No, pero hay que orar de rodillas. No, pobrecito, no podría orar. Pero gloria a Dios, que Dios es bueno. Y dijo, pueden orar de pie. Y vio, y Dios lo oyó. Pueden orar de rodillas y lo voy a escuchar. Pueden postrarse, humillarse, bajar la cabeza, levantar las manos. Pueden estar acostados. Aleluya, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. No importa la manera física, mi hermano. Bendito nuestro Dios. Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Y por medio de la oración podemos tener comunión con Dios. Y tu vida de fe se va a fortalecer. En la oración nos fortalecemos, mi hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito, bendito nuestro Señor. Qué maravilla, mi hermano, la oración. Qué bueno que es. Que Dios nos bendiga. Antes de terminar, quiero cantar un himno. Y qué linda Bueno, yo les digo siempre que los himnos de nuestro himnario son de una composición literaria magnífica. Aunque a veces la melodía o la música no lo acompañe, porque estamos hablando de himnos que quizá el más nuevo puede tener más de 100 años. Así que estamos hablando de himnos de 100, 200, hasta, 400 años. Porque Carl Wesley, que era el hermano de John Wesley, fue un compositor de himnos, y en nuestro himnario tenemos mucho de él. Ellos vivieron en el año 1600 y pico. Así que imagínate que para esa época no existía el reggaetón. Ni la cumbia villera, no existía. Y la música melódica de Camilo VI y de José Luis Pérez, no existía eso. Había otro tipo de música. Entonces estos himnos están adaptados a esa época. Entonces, pero ¿viste qué pasa, mi hermano? Hoy, ¿qué predomina? Y la música. Entonces lo empezamos a correr porque la música es como, ¿viste? Como que no te da la música. Pero tiene una letra maravillosa. Este himno es el número 13 y habla acerca de la oración. Dulce oración, dice. A ver. Dulce oración de toda influencia mundanal. Elevas tú mi corazón al tiempo
eterno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración, dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir de la gran divina bendición, y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das en esta tierra de aflicción. Consuelo siempre me serás, hasta el momento en que veré francas las puertas de Sion. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración, hasta el momento en que veré francas las puertas de Sion. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Gloria a Dios. Pero hasta hoy la necesitamos, mi hermano. Es una gracia de Dios. Por medio de ella, tú y yo podemos hablar con el Padre. Vamos en el nombre de Jesús y sabemos que Él nos oye. Y podemos orar de pie, acostado, postrado, de cualquier manera. Dulce oración. Y termina el himno diciendo: hasta aquel día en que me despediré. Y llegaremos a la patria y diremos: Señor, gracias por la oración. Ya no la necesito, porque estaremos con Cristo en la gloria. Que Dios nos bendiga, hermano. Nos ponemos de pie. Y para el jueves, que vamos a terminar ya con esta parte de la oración, nos queda la última parte, que es la oración congregacional. Hasta ahora estuvimos hablando acerca de la oración personal, acerca de la oración intercesora, acerca de la manera que tenemos que orar, acerca de la forma física que tenemos que orar. ¿Pero qué de la oración como iglesia? ¿Será necesaria? ¿No? ¿Puedo hacerlo yo solo en casa sin tener necesidad de la iglesia? ¿Será que Dios le dio fuerza a la oración de la iglesia o no? Vamos a dejarlo para el jueves próximo. Finalizaremos con la oración congregacional. Dios nos bendiga. Vamos a pasar al servicio de ofrendas y diezmos para la obra de Dios. Y con gozo y con alegría vamos a participar de este hermoso servicio. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, este momento en el que podemos ofrendar y diezmar para tu obra. Señor, bendice a cada uno en particular, al que lo hace con gozo, con alegría, con placer, con fe, con gratitud, con reconocimiento, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Padre, la necesidad. En el nombre de Jesús.
Amén. Cantamos, chicas. Gloria a Dios, aleluya.